todos estos, con Miguel Ángel Félix Gallardo, con estos socios criminales de Rafael. Después, en la década de los, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de acuerdo a la información a la que tuve acceso, mucha gente pensaba que el presidente tenía una preferencia por el cártel del Golfo, pero en realidad las simpatías del entonces gobierno de Carlos Salinas de Gortari estaba más enfocado hacia Amado Carrillo Fuentes. Después Amado Carrillo Fuentes llega a un punto muy importante de poder y desaparece y llega a este vacío de poder. Durante todo este tiempo, los carteles de la droga, de ser pequeñas organizaciones criminales, se convirtieron en importantes organizaciones criminales por el dinero de la cocaína. El dinero de la cocaína les dio el poder para empezar a fracturar al Estado mexicano. Y entonces el Estado mexicano, de intentar controlarlos, pasó a comenzar a ser controlado. El equilibrio de poderes cambió en México. Cuando llega Vicente Fox y cambia las reglas del juego, opta por proteger únicamente al cártel de Sinaloa y a sus socios, que en ese momento eran el cártel de Juárez, el de los Beltrán Leiva, y atacar al cártel del Golfo y al cártel de Tijuana. Es entonces cuando inicia la guerra de los cárteles de la droga. Mucha gente piensa, bueno, que estos señores se volvieron locos de repente. ¿Por qué antes los cárteles de la droga no eran violentos y no se mataban y no se balanceaban entre sí? ¿Y por qué súbitamente sí? Porque la violencia fue muy notable a partir del 2003, cuando el gobierno de México, el ejército mexicano, intenta tomar control del estado de Tamaulipas. Es ahí cuando empieza a surgir la violencia en Tamaulipas, en Tijuana y en estas partes que el gobierno quería tomar bajo control, no para liberar a la gente del narcotráfico, quería tomar esos estados para entregárselos al cártel de Sinaloa. Este cambio, esta guerra del Estado contra los enemigos de Chapo Guzmán provocó, por supuesto, que estos otros cárteles reaccionaran violentamente. Que no hubieran mostrado su violencia no significa que no tuvieran el poder para ser violentos. Ahí es donde realmente inició la guerra entre los cárteles. Lo único que hizo Felipe Calderón es continuar con esa guerra. Este discurso de Felipe Calderón de la guerra contra el narco es una de las grandes mentiras inventadas en el sexenio anterior. Eso es una falsedad. Este discurso de qué valiente es Calderón porque combate a los narcos, qué valientes es el ejército, es mentira. Yo creo que es uno de los engaños más grandes que ha habido por lo pronto en la historia reciente de México. Porque ese señor lo que hacía era proteger a un cártel y utilizar el poder del Estado para luchar contra los otros cárteles y así permitir prácticamente que el cártel de Sinaloa se convirtiera en el cártel más poderoso de México. Eso no es una guerra contra el narco. Es una guerra a favor de un cártel de droga. Lo que hemos vivido en México es una guerra entre cárteles, donde el gobierno tomó parte de esa guerra apoyando a un cártel. Cuando en el año 2008, finales de 2007, principios de 2008, ocurre la ruptura en medio de la federación, cuando Arturo Beltrán Leiva y Vicente Carrillo Fuentes se pelean con el Chapo y se separan, es ahí cuando empezó la guerra en Juárez. Es ahí cuando, y ustedes lo pueden checar en los índices de violencia, es ahí cuando entra Juárez en disputa. Antes no se lo disputaban porque todos podían compartir la plaza en esta arreglo que habían llegado. Pero cuando rompen, cuando hay la ruptura, el Chapo Guzmán quería a Juárez. ¿Por qué quería a Juárez? Y es un poco ayer, como alguien comentaba, es que en El Paso dicen que es el lugar más seguro, uno de los lugares más seguros de Estados Unidos y que aquí no pasa nada. Los cárteles se han disputado de manera tan sangrienta Juárez, porque de acuerdo al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, es el principal punto de tráfico de droga en toda la frontera. Más que Tamaulipas, más que Sonora, más que Tijuana, es el principal punto de tráfico de droga. Y perdón, si Juárez es el principal punto de tráfico de droga, ¿qué es El Paso entonces?
es el principal punto de recepción de la droga. ¿Dónde está esa droga? ¿Será que aquí están tan pacíficos porque nadie quiere mover el avispero y que empiecen a descubrirse las bodegas donde seguramente se guarda la droga y el dinero? ¿Es por eso? ¿Eso se le puede llamar seguridad? Yo les puedo decir que no, porque la tolerancia a esos fenómenos en México ha costado la vida de más de 80,000 personas en los últimos 7 años. Como les he contado, este fenómeno del narcotráfico en México no creció ayer. Creció ante las narices de los gobernantes, pero también creció ante las narices de la sociedad. Cuando el cártel de Juárez creaba empresas o compraba carros o construía o compraba casas o hacía regalos a la gente nunca se quejó. Los de Juárez nunca dijeron, aquí está Amado Carrillo Fuentes, van a detenerlo. Porque mientras los carteles de las drogas salpican dinero, todo el mundo estira la mano. Cuando los carteles de la droga empiezan a salpicar sangre, todo el mundo pone cara de sorpresa y se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? En una clara hipocresía de la propia sociedad y del mundo. Entonces, no se sientan tan seguros ni tan protegidos, porque estos fenómenos de corrupción van corroyendo el Estado. Yo entiendo, por supuesto, no soy ingenua, no soy tonta, que las instituciones en Estados Unidos, que los gobiernos en Estados Unidos son más fuertes, no son tan frágiles como las instituciones mexicanas, pero este poder del narco, este poder del dinero del narco termina corroyendo todo su paso. No es posible que estén estas toneladas de drogas y que de aquí puedan pasar hasta Nueva York, sin que nadie se dé cuenta. Al final, lo que yo podría, esperaría sus comentarios, pero al final lo que yo podría concluir en esta historia es que lo que yo aprendí es que el Chapo Guzmán no era nadie. Era prácticamente un pobre diablo. Era un hombre con olfato criminal, pero era un hombre que por sí mismo no hubiera podido crear esta empresa criminal. Este hombre existe porque la corrupción en México lo hizo. Este hombre existe porque el ejército, la policía, el gobierno lo han protegido, por un lado. Y por otro lado, tiene a empresarios muy importantes en México. Podrán encontrar algunos nombres en mi libro Los Señores del Narco, Narcoland, que son los que les lavan el dinero. Sí, eso, el poder político y el poder de protección policíaca y el poder de quienes lavan el dinero son las dos piernas que mueven al Chapo Guzmán. Él por sí mismo no podría hacer nada si no fuera gracias a toda esa corrupción que lo rodea. Mi libro Los Señores del Narco habla no solo de esos narcotraficantes que encontramos en estos pósters del FBI, de la DEA como los más buscados, y que sabemos todos sí tienen caras de malos, seguramente sí son narcos. Mi libro Los Señores del Narco habla de los otros señores del narco de los que nadie quiere hablar. Habla de los empresarios, de los jefes policíacos, de los militares, de los gobernadores, de los senadores, de los políticos mexicanos que están involucrados con el narcotráfico. Esos son los otros señores del narco, que creo yo son más peligrosos que el propio Chapo Guzmán. Porque el Chapo Guzmán todo el mundo sabe que es el malo de la película. A lo mejor si vamos por una calle y yo me lo encuentro y soy capaz de reconocerlo, por lo menos me cambio de la acera, porque sé que él es el chico malo. Pero ¿qué pasa si viene el jefe policíaco del municipio, o del estado, o del país? Pareciera una persona decente, porque se supone que es funcionario público. Pero si están trabajando para los cárteles, son también mucho más peligrosos. La publicación de este libro, con todos los nombres y todas las pruebas que me fue posible documentar, me ha costado las amenazas de muerte con las que hoy tengo que vivir. Y esas amenazas de muerte no vinieron del Chapo Guzmán. Esas amenazas de muerte no vinieron del Mayo Zambada. Esas amenazas de muerte vino del policía más poderoso de México, Genaro García Luna, que entonces era secretario de Seguridad Pública en México, porque él fue el que realmente se vio descubierto. Al Chapo Guzmán
a Vicente Carrillo Fuentes, a todos esos tipos, ¿no creen que les quita el sueño que hablemos de ellos? Todo el mundo sabe quiénes son. Su foto está en la lista de los most wanted. A quien les preocupa más ser descubiertos es esos políticos o esos empresarios que los mantienen desde detrás del telón. Esos son los más peligrosos. Y esos son a los que tenemos que denunciar más como sociedad y como periodistas, porque esa gente que finge ser, que está dentro de las instituciones, que finge ser legal, es mucho más peligrosa, porque esos son los verdaderos señores del rico.